y ruega. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el especial del aniversario luctuoso número 68 del gran Pedro Infante. En este metraje nos sumergiremos a la teoría de que su muerte no fue un accidente, y que la persona en la que más confiaba lo traicionó. Sin más, comencemos. Pedro Infante fue una figura icónica de la época de oro del cine y la música mexicana, cuya popularidad trascendió fronteras, convirtiéndose en un ídolo en toda Latinoamérica. Su prolífica carrera abarcó más de 60 películas y alrededor de 350 canciones, dejando una huella imborrable en la cultura popular. Oficialmente, su muerte se atribuyó a un trágico accidente aéreo ocurrido el 15 de abril de 1957 en Mérida, Yucatán. Sin embargo, persiste la sospecha, planteada en esta investigación, de que su fallecimiento no fue un accidente, sino un posible crimen orquestado por su representante con el objetivo de apropiarse de su considerable fortuna. El presente video tiene como objetivo investigar esta teoría, examinando la evidencia disponible en relación con el accidente, la situación financiera de Infante, el papel de su representante y cualquier controversia o testimonio que pueda arrojar luz sobre las circunstancias de su muerte. La reacción inmediata y masiva de duelo tras la muerte de Pedro Infante subraya su profunda trascendencia cultural. Esta intensa emoción pública pudo haber contribuido a la aparición de teorías conspirativas o explicaciones alternativas a su fallecimiento, ya que muchos tuvieron dificultades para aceptar la pérdida de un ídolo de tal magnitud. La intensidad del dolor colectivo sugiere una conexión muy fuerte con el público, lo que podría haber llevado a que la explicación oficial resultara insuficiente para algunos. Un aspecto significativo que pudo haber complicado la situación de su patrimonio fue el hecho de que Pedro Infante murió intestado, es decir, sin dejar un testamento. Esta falta de una disposición clara sobre sus bienes pudo haber generado un escenario caótico, potencialmente facilitando la mala gestión o la explotación por parte de quienes lo rodeaban. La ausencia de un testamento puede generar complejidades legales y disputas sobre los activos, y en este caso, pudo haber creado oportunidades para que individuos con intereses creados manipularan la situación en su propio beneficio. El accidente aéreo en el que perdió la vida Pedro Infante ocurrió el 15 de abril de 1957 alrededor de las 7:53 de la mañana, hora local. El lugar del siniestro fue en Mérida, Yucatán, México, específicamente en la calle 54 Sur, aproximadamente a 2 kilómetros al norte del aeropuerto. Es importante destacar que el avión se estrelló en una zona residencial, impactando viviendas y causando fatalidades tanto entre los ocupantes de la aeronave como en tierra. El avión involucrado era un Quetzalcoatl B-24J Liberate, con matrícula XAKUN. Se trataba de un avión de carga convertido, originalmente un bombardero pesado. La ruta del vuelo era de Mérida a la Ciudad de México. Se ha mencionado que Infante se dirigía a la capital para impugnar la anulación de su matrimonio con Irma Dorantes. La tripulación estaba compuesta por 3 personas: el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca, el copiloto Pedro Infante y el mecánico Marcial Bautista. No había pasajeros a bordo. Los 3 miembros de la tripulación fallecieron en el accidente, junto con al menos una persona que se encontraba en tierra. Las circunstancias del accidente, según los informes, indican que el avión despegó de la pista 10. Mientras ascendía a una altitud baja, entre 300 y 600 pies, el piloto realizó un giro a la izquierda con rumbo a 65 grados. Posteriormente, se produjo una pérdida de control, seguida de una entrada en pérdida y una gran explosión al impactar contra el suelo. Algunas fuentes también reportaron una falla del motor durante el despegue. La identificación de Pedro Infante se realizó inicialmente a través de un brazalete grabado con su nombre y el distintivo alado que simbolizaba su licencia de aviador. Esta identificación fue confirmada posteriormente mediante una placa de metal que tenía en la frente debido a un accidente previo. Es importante señalar que se informó que su cuerpo estaba quemado hasta el punto de no ser completamente reconocible, lo que llevó a que su funeral se llevara a cabo con un ataúd cerrado.
Existe una discrepancia entre el informe oficial que señala un error del piloto como causa del accidente y otras fuentes que mencionan una falla del motor. Esta inconsistencia requiere una mayor atención, ya que podría ser un punto de debate para quienes sospechan de un posible acto criminal. La falta de concordancia entre los informes oficiales y las noticias iniciales sobre la causa principal del accidente, error del piloto versus falla del motor, genera interrogantes sobre la fiabilidad o la exhaustividad de la información disponible. Esto podría alimentar especulaciones sobre un encubrimiento o una tergiversación de los hechos. El historial de Pedro Infante de accidentes aéreos previos y su reputación como piloto imprudente podrían otorgar cierta credibilidad inicial a la explicación oficial de error del piloto. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de otros factores contribuyentes o acciones deliberadas. Si bien sus incidentes de vuelo anteriores establecen un patrón de posibles riesgos o desafíos en la pilotaje, no se debe depender únicamente de este historial para descartar otras posibilidades, especialmente dada la sospecha de un crimen. El detalle de que Infante viajaba a la Ciudad de México para impugnar la anulación de su matrimonio añade un contexto personal al vuelo, pero no apoya ni refuta directamente la teoría del crimen. Simplemente resalta un posible estado emocional en el que podría haber estado. 3. Hallazgos de la investigación oficial. La investigación oficial sobre el accidente fue llevada a cabo por la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. El informe oficial concluyó que la causa probable del accidente fue un error de maniobra del piloto, Pedro Infante. Este error consistió en realizar 2 giros hacia la ruta a la Ciudad de México sin respetar las especificaciones de distancia y procedimiento, y volando por debajo de las altitudes y velocidades prescritas. Un factor agravante que se identificó fue el probable desplazamiento de la carga, que consistía en pescado, debido a una sujeción inadecuada. Se menciona la existencia de un informe final en formato PDF titulado XAKUN-PDF, lo que sugiere que se elaboró un registro oficial detallado del incidente. El énfasis del informe oficial en el error del piloto, posiblemente exacerbado por el desplazamiento de la carga, proporciona una explicación aparentemente lógica del accidente. Sin embargo, la sospecha planteada en esta investigación implica la necesidad de examinar más allá de esta conclusión oficial en busca de cualquier inconsistencia o pregunta sin respuesta. Como analista, debo reconocer este hallazgo, pero también evaluar críticamente si esta explicación es completamente exhaustiva y si algún aspecto permanece sin explicar o contradice otra evidencia. La mención de la carga mal asegurada plantea una pregunta sobre la supervisión y los procedimientos de seguridad de la compañía de carga aérea, TAMSA, Transportes Aéreos Mexicanos, en la que Infante, según se informa, tenía un interés mayoritario. ¿Podría la negligencia o un sabotaje intencional relacionado con la carga haber jugado un papel? Esta es una deducción de segundo orden que surge del informe oficial. Si la carga no estaba asegurada correctamente, ¿fue esto debido a negligencia? ¿Tuvo la participación de Infante en la aerolínea alguna influencia en los protocolos de seguridad? ¿Podría alguien haber desasegurado la carga deliberadamente? Estas son preguntas que deben considerarse. ¿Tú qué opinas? ¡4! El panorama financiero de Pedro Infante al momento de su muerte. Pedro Infante se encontraba en la cima de su carrera y era uno de los actores y cantantes más solicitados y mejor pagados de Latinoamérica, amasando una gran fortuna. Era propietario de casas, automóviles y motocicletas de lujo, incluyendo una famosa residencia en Coajimalpa conocida como Ciudad Infante. Un hecho crucial es que Pedro Infante falleció sin dejar testamento, supuestamente por consejo de su representante, Antonio Matouk. La distribución de su patrimonio se realizó de la siguiente manera: la mitad de los bienes pasó a su primera esposa, María Luisa León, ya que estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal y su divorcio de años atrás había sido legalmente anulado poco antes de su muerte. La otra mitad debía dividirse entre sus hijos, quienes eran menores de edad en ese momento. Su hija adoptiva no recibió herencia ya que su adopción no estaba legalmente confirmada.
Irma Dorantes, su segunda esposa, aunque el matrimonio fue legalmente impugnado, no recibió nada de la herencia formal. Se ha informado que Infante prefería gastar su dinero en familia, amigos y lujos personales en lugar de ahorrarlo. Su representante, Antonio Matouk, supuestamente le aconsejó que no pusiera propiedades a nombre de otras personas, aparentemente para proteger su patrimonio. La considerable riqueza acumulada por Pedro Infante, junto con la ausencia de un testamento y la compleja situación legal en torno a sus matrimonios, crearon una situación financiera muy vulnerable tras su muerte. Esta vulnerabilidad pudo haber sido explotada por individuos que buscaban obtener el control de sus activos. Un patrimonio grande sin directrices legales claras es un objetivo principal para comportamientos oportunistas. El divorcio anulado y la existencia de múltiples parejas e hijos añadieron capas de complejidad, lo que potencialmente facilitó que alguien como un representante manipulara la distribución de los activos. La afirmación de que Antonio Matouk aconsejó a Infante que no hiciera un testamento y que no pusiera propiedades a nombre de Irma Dorantes es un punto significativo que apoya directamente la sospecha de asesinato. La razón declarada de Matouk para proteger el patrimonio debe examinarse críticamente en el contexto de sus acciones después de la muerte de Infante. Si un representante aconseja en contra de las prácticas estándar de planificación patrimonial, como la creación de un testamento, genera una señal de alerta. El hecho de que este consejo supuestamente beneficiara al representante más tarde refuerza la sospecha de un posible conflicto de intereses e intención maliciosa. La información de que los familiares de Infante supuestamente retiraron muebles de su residencia inmediatamente después de su muerte sugiere que anticipaban dificultades financieras, lo que posiblemente indica una falta de transparencia o confianza en cómo se manejarían sus asuntos. Esta acción por parte de la familia implica una preocupación por la seguridad de los bienes de Infante. Podría sugerir que estaban al tanto de posibles amenazas a la herencia o que tenían razones para creer que los procesos legales formales podrían no proteger sus intereses. 5. El papel y la situación financiera del representante de Pedro Infante. Los representantes clave de Pedro Infante fueron Antonio Matouk y Ruperto Prado Pérez. Antonio Matouk fue identificado como el representante de Pedro Infante y una persona en la que Infante confiaba profundamente, especialmente en los últimos 7 años de su vida. Se informa que se convirtió en su manager después de conocerlo en 1950. Ruperto Prado Pérez fue el administrador de Pedro Infante, particularmente en Mérida, donde Infante pasaba gran parte de su tiempo. También se le describió como un amigo cercano. La relación profesional entre ellos era que Matouk guiaba a Infante en su carrera en el mundo del espectáculo y manejaba sus ganancias y contactos. Prado administraba las propiedades y los asuntos de Infante en Mérida. No se dispone de información específica en los fragmentos proporcionados sobre su situación financiera antes de la muerte de Infante. En cuanto a su situación financiera y acciones después de la muerte de Infante, según Irma Dorantes, Matouk no permitió que ninguna propiedad del actor se pusiera a su nombre. Matouk y Prado supuestamente tomaron el control de la mayoría de las propiedades de Infante poco después de su muerte, registrándolas a sus nombres, ya que Infante no tenía testamento. Esto incluyó Ciudad Infante. Irma Dorantes afirmó que Matouk cobró $1.000.000 del seguro de vida de Infante, se quedó con las ganancias de su última gira por Latinoamérica y cambió el nombre de la compañía de producción que tenía con su representante. Prado, por su parte, se quedó con las casas, los coches y las motocicletas de Infante en Yucatán. Las acciones atribuidas a Antonio Matouk y Ruperto Prado Pérez inmediatamente después de la muerte de Pedro Infante sugieren fuertemente un esfuerzo deliberado para tomar el control de sus activos. Esto proporciona un apoyo significativo a la teoría sobre un motivo financiero. La rapidez y la forma en que Matouk y Prado supuestamente transfirieron las propiedades de Infante a sus nombres, junto con las afirmaciones sobre el seguro de vida y las ganancias de la gira, indican un patrón de comportamiento consistente con la explotación de la situación caótica creada por la muerte intestada de Infante. La estrecha relación entre Pedro Infante y Ruperto Prado añade una capa de complejidad. Si bien las acciones de Prado se alinean con la teoría de la explotación financiera, la naturaleza de su amistad podría sugerir una posible traición o una situación más matizada.
Se justifica una mayor investigación sobre la dinámica de su relación. El hecho de que Infante confiara en Prado lo suficiente como para nombrarlo su administrador en Mérida hace que las supuestas acciones de Prado después de su muerte sean potencialmente más significativas. ¿Actuó Prado de forma independiente o en colusión con Matteuch? ¿Cuál era la naturaleza de su relación y cambió con el tiempo? La falta de información sobre la situación financiera de Matteuch y Prado antes de la muerte de Infante dificulta evaluar definitivamente si sus acciones posteriores a la muerte representaron un aumento significativo y repentino de su riqueza directamente atribuible al patrimonio de Infante. Esta es una limitación de los datos actuales y una posible vía para futuras investigaciones. Para comprender completamente el motivo financiero, sería beneficioso conocer la situación financiera inicial de Matteuch y Prado antes de la muerte de Infante. Una adquisición repentina de riqueza que coincidiera con el fallecimiento de Infante fortalecería aún más la sospecha. 6. Controversias, rumores y teorías alternativas en torno a la muerte de Pedro Infante. Han persistido rumores entre los fanáticos de que la muerte de Pedro Infante fue fingida. Las razones citadas incluyen que su cuerpo quedó quemado sin posibilidad de reconocimiento y la aparición posterior de un cantante llamado Antonio Pedro que se parecía a Infante. El nieto de Pedro Infante, César Augusto Infante, afirmó en 2022 que el actor fingió su muerte debido a supuestos vínculos con el narcotráfico, lo que lo llevó a prisión y tortura antes de su presunta muerte en 2013. Alegó un encubrimiento por parte del gobierno. En el momento del accidente, Infante se dirigía a la Ciudad de México para impugnar la anulación de su matrimonio con Irma Dorantes. Esta batalla legal añade otra capa de complejidad a las circunstancias que rodearon su muerte. Irma Dorantes se ha negado sistemáticamente a participar en películas o documentales sobre Pedro Infante, afirmando que son puramente para obtener ganancias financieras. También negó las acusaciones contra Infante sobre relaciones con menores. La muerte de Infante provocó una manifestación de duelo sin precedentes en México y Latinoamérica, con informes de suicidios, desmayos y crisis nerviosas entre sus seguidores. Se estima que 300,000 personas asistieron a su funeral. La persistencia de los rumores sobre la falsificación de la muerte de Pedro Infante pone de manifiesto una reticencia pública a aceptar plenamente la explicación oficial. Esto podría deberse al estatus icónico de Infante, al impacto de su repentina muerte o a inconsistencias genuinas en la narrativa oficial. Las afirmaciones específicas del nieto, aunque potencialmente carentes de pruebas concretas, alimentan aún más esta teoría alternativa. La naturaleza duradera de estos rumores sugiere un sentimiento público más profundo que la simple teorización conspirativa. La falta de un cuerpo totalmente reconocible y la aparición de un doble más tarde proporcionaron un terreno fértil para tales especulaciones. El relato detallado, aunque no verificado, del nieto añade un elemento dramático a estas dudas. La negativa constante de Irma Dorantes a participar en proyectos sobre Infante y sus acusaciones de explotación financiera otorgan credibilidad a la sospecha de un crimen. Su experiencia directa y su perspectiva como viuda hacen que su postura sea significativa, incluso si no acusa explícitamente a Matteuch de orquestar su muerte. Irma Dorantes se vio directamente afectada por la muerte de Infante y el posterior manejo de sus asuntos. Su firme postura contra la comercialización de su imagen y su crítica implícita a quienes se lucraron con su legado sugieren que podría tener razones para creer que su muerte no fue solo un trágico accidente. La intensa reacción pública ante la muerte de Infante subraya su impacto cultural, pero no apoya ni refuta directamente la teoría del crimen. Sin embargo, proporciona un contexto para la atmósfera emocional que rodeó el evento, donde el escrutinio crítico de la narrativa oficial pudo haber quedado eclipsado por el duelo. 7 testimonios y perspectivas de personas cercanas a Pedro Infante. Los relatos de Irma Dorantes, según se informa en su libro, detallan el control de Matteuch sobre las finanzas de Infante y los eventos posteriores a su muerte. Sus entrevistas revelan su desconfianza hacia los proyectos relacionados con Infante y sus afirmaciones sobre no haber recibido ninguna herencia. El libro de María Luisa León, Pedro Infante en la intimidad conmigo, presenta su perspectiva sobre su relación y la carrera de él.
Las afirmaciones del nieto César Augusto Infante sobre una muerte fingida debido al narcotráfico ofrecen una teoría alternativa radical, aunque su veracidad es cuestionable dada la falta de pruebas que la corroboren. El locutor de radio Humberto Sánchez Rodríguez anunció la muerte de Infante después de que se encontrara el brazalete. El biógrafo Wilbert Alonso Cabrera proporcionó detalles sobre el avión y el historial de vuelo de Infante. Ismael Rodríguez, el director de cine que trabajó estrechamente con Infante, realizó el documental Así era Pedro Infante, que se centró en el duelo público, lo que sugiere que su perspectiva estuvo influenciada por la efusión de emoción. También tenía planes para una película con Infante que nunca se materializó. El sobrino Carlos Martínez es el actual director musical del Mariachi Vargas de Tecalitlán, que tuvo una larga asociación con Infante. La nieta Lupita Infante honra a su abuelo en sus conciertos. La narrativa consistente de Irma Dorantes sobre la mala gestión financiera y la explotación por parte de Antonio Matouk después de la muerte de Infante es una pieza crucial de evidencia testimonial que apoya la sospecha del crimen. Su participación directa y la coherencia de sus afirmaciones a lo largo del tiempo añaden peso a su perspectiva. Irma Dorantes estuvo legalmente casada con Infante, aunque el matrimonio fue impugnado, y habría tenido un interés directo en su patrimonio. Sus detalladas acusaciones contra Matouk con respecto al manejo de sus finanzas no pueden descartarse a la ligera y merecen una cuidadosa consideración. Si bien las afirmaciones del nieto sobre el narcotráfico son sensacionalistas, resaltan el misterio y la especulación duraderos en torno a la muerte de Infante. Sin embargo, sin pruebas creíbles, estas afirmaciones deben tratarse con cautela y no se les debe dar un peso indebido en el análisis de la teoría principal del crimen y sobre la participación del representante. Es importante reconocer todas las teorías alternativas, pero su credibilidad debe evaluarse en función de las pruebas disponibles. Las afirmaciones del nieto carecen de verificación independiente y podrían estar influenciadas por prejuicios personales o un deseo de llamar la atención. Las perspectivas de otras personas cercanas a Infante, como Ismael Rodríguez y miembros de la familia, se centran principalmente en su legado artístico y el duelo público que rodeó su muerte. Si bien estos relatos proporcionan un contexto valioso sobre su vida e impacto, no abordan directamente la sospecha de un acto criminal en su muerte. 8. Análisis de la evidencia y posibles inconsistencias. Existe una inconsistencia en los relatos sobre la causa del accidente aéreo. El informe oficial apunta a un error del piloto agravado por el desplazamiento de la carga, mientras que otras fuentes mencionan una falla del motor. La falta de un testamento, según se informa por consejo de Antonio Matouk, benefició directamente a Matouk y a Ruperto Prado Pérez, quienes supuestamente tomaron el control de los bienes de Infante poco después de su muerte. Esto plantea serias dudas sobre un posible conflicto de intereses y sobre si Matouk actuó en el mejor interés de Infante. La evidencia que respalda la teoría del crimen incluye las afirmaciones de Irma Dorantes sobre la explotación financiera por parte de Antonio Matouk, la rápida transferencia de las propiedades de Pedro Infante a nombre de Matouk y Prado después de su muerte, y el supuesto cobro del dinero del seguro de vida y la retención de las ganancias de la gira por parte de Matouk. La evidencia que refuta la teoría del crimen, o apoya el accidente, es principalmente el informe oficial que concluyó que el accidente se debió a un error del piloto y a una carga mal asegurada. Además, el historial de accidentes aéreos previos de Pedro Infante podría sugerir una predisposición a los riesgos de pilotaje. Quedan preguntas sin respuesta, como cuál era la situación financiera de Antonio Matouk y Ruperto Prado Pérez antes de la muerte de Pedro Infante, si existe alguna corroboración independiente de las afirmaciones de Irma Dorantes sobre las acciones de Matouk, si había otros individuos con un fuerte motivo financiero para dañar a Pedro Infante y si la supuesta falla del motor podría haber sido resultado de un sabotaje. La evidencia más convincente que apoya la teoría del crimen radica en las acciones documentadas de Antonio Matouk y Ruperto Prado Pérez inmediatamente después de la muerte de Pedro Infante, particularmente la adquisición de sus propiedades y las afirmaciones de explotación financiera por parte de Irma Dorantes. La falta de un testamento, supuestamente aconsejado por Matouk, parece ser un factor clave que permitió estas acciones. La secuencia de eventos, la repentina muerte de Infante, su falta de testamento, debido al supuesto consejo de su representante,
y la posterior transferencia de sus bienes a ese representante y su administrador crea un fuerte caso circunstancial de motivación financiera detrás de un posible acto criminal. Si bien el informe oficial atribuye el accidente a un error del piloto, la inconsistencia con los informes de falla del motor, junto con la posibilidad de una carga mal asegurada, potencialmente debido a negligencia o sabotaje, deja espacio para la duda y una mayor investigación sobre las circunstancias exactas del accidente. La explicación oficial podría ser precisa, pero las discrepancias en los informes iniciales y la posibilidad de que factores externos relacionados con la aeronave o su carga hayan contribuido al accidente no pueden descartarse por completo, especialmente en el contexto de la sospecha de un crimen. 9. Conclusión. La investigación sobre la muerte de Pedro Infante revela que, si bien la causa oficial fue un accidente aéreo debido a un error del piloto y al desplazamiento de la carga, existen circunstancias y testimonios que alimentan la sospecha de que su muerte pudo no haber sido accidental. La ausencia de un testamento, supuestamente aconsejada por su representante Antonio Matouk, creó una situación vulnerable que Matouk y el administrador Ruperto Prado Pérez habrían aprovechado para tomar control de gran parte del patrimonio de Infante. Las afirmaciones de Irma Dorantes sobre explotación financiera por parte de Matouk refuerzan esta sospecha. Aunque la teoría de un crimen con motivación financiera parece plausible dados los movimientos financieros posteriores a la muerte de Infante, la evidencia directa que la respalde es limitada. La inconsistencia en los informes sobre la causa del accidente, error del piloto versus falla del motor, también deja abierta la posibilidad de que las circunstancias del accidente no se hayan esclarecido por completo. Debido a la naturaleza histórica de los eventos y a la dependencia de información que puede ser parcial o incompleta, esta investigación enfrenta limitaciones inherentes. Sin embargo, las acciones de los representantes de Infante inmediatamente después de su muerte justifican un mayor escrutinio. ¿Tú qué opinas? ¿Fue un crimen o un accidente?